Terumá. Esta porción que nos toca hoy, que es de Éxodo 25 al capítulo 27:9. Vamos a conectar con algunos versículos. De hecho, vamos a solo hablar porque no entraremos en detalle de las porciones que voy a mencionar, porque se las veremos más adelante, pero aquí en Terumá vamos a hablar de unas características que se mencionan. Venimos hablando en los videos anteriores de comentaristas, básicamente comentaristas hebreos muy sonados dentro de Israel, que son Rashi y Rambam. Hemos venido hablando de sus perspectivas, las cuales son geniales. Es evidente la genialidad y el discernimiento de estas personas dotadas de estudiar la Biblia, que nos conectan de una forma muy especial. Y hoy vamos a seguir mencionándolos para ir aprendiendo un poco más de cómo ellos conectan. Y yo digo ellos, los cito a ellos porque nosotros, que somos gentiles, no tenemos esa habilidad de conectar, particularmente usando el idioma original. Entonces, hablar tomando en cuenta sus estudios es una herramienta que nosotros podemos considerar y aplicar al estudio de la Torah. Muy bien, hoy vamos a hablar del becerro de oro. No toca ese capítulo hoy, el del becerro de oro, pero sí tiene que ver porque algunos de ellos comentan que si el becerro de oro no hubiera, mejor dicho, el pecado del becerro de oro no hubiera sucedido, entonces se preguntan, ¿habría necesidad de haber construido el tabernáculo? Que es el tema de hoy, la construcción del tabernáculo. Entonces, obviamente, aquí hay una controversia, porque uno dice que no tiene que ver eso, y el otro dice que sí tiene que ver. Entonces, ambos tienen bases en la Biblia para poder pensar eso, y vamos a ver ambas perspectivas. Muchos afirman que este debate, la respuesta a este debate, es filosófica y se da por la forma de interpretar la Biblia. Entonces, a mí algo que me gusta es el debate de esto, porque ese debate nos ayuda a nosotros, nos ayuda. Ellos no están diciendo yo tengo la razón, que es algo que en nuestra cultura no se da de esa forma. En nuestra cultura uno lucha, el que está diciendo su opinión lucha porque esa opinión es correcta. Y realmente es una opinión, y aquí estamos viendo dos opiniones. Y en el pensamiento hebreo, hacer un debate ha sido siempre un fuerte de ellos. Por eso es que la mayoría de los abogados en Estados Unidos, los mejores abogados son israelitas o descendencia judía, porque ellos están acostumbrados, han sido entrenados a debatir.
con el propósito de encontrar la verdad, ¿verdad? Así y si vamos a dar dos perspectivas, es para que nos enriquezcamos y busquemos esa verdad. Muy bien, entonces, ¿cuándo se dio por primera vez el mandamiento de construir el tabernáculo, ¿verdad? ¿Fue antes o fue después del pecado de becerro de oro? Entonces, no es tan simple la respuesta y vamos a examinar si fue antes o después. Y veremos esta controversia, porque aquí en esta parashá que se llama terumá, que quiere decir tributar o contribuir para hacer el tabernáculo, definitivamente que está dirigida al pueblo de Israel. Nosotros somos parte de ser, de hacer y de construir este tabernáculo. O sea, Dios está acudiendo. Dios puede hacer el tabernáculo sin necesidades de pedir a nadie, pero a Dios le pareció correcto que cada quien pusiera una parte en el templo. Y en medio de, como venimos hablando, algo que yo quiero que tengamos en mente mientras estamos viendo dos perspectivas, también discernamos qué ve Dios. O sea, cuando digo que ve Dios, es por ejemplo, a Dios le pareció muy importante que nosotros, o voy a decir el hombre, o voy a decir más específicamente el pueblo de Israel, contribuyera en la elaboración del tabernáculo. Entonces, ahí, solo en ese pensamiento, como dije yo antes, Dios pudo haber aterrizado el tabernáculo del cielo, si Él hubiera querido. No lo hizo así. Pero Él quiere que nosotros nos involucremos. O sea que aquí hay una idea que yo les lanzo. No les voy a dar la respuesta porque pero no la tengo, pero sí quiero abrir esa apertura de preguntarle al Señor, ¿tú quieres que yo sea parte de el templo? ¿Tú quieres que yo sea parte del tabernáculo? Esa idea está en toda la Biblia. Esa idea está en toda la Biblia, pero aquí en Terumá se abre esa posibilidad para empezar. O sea, no estamos hablando ni de ninguno de los comentaristas, ni de Rashi, ni de Ramban, pero estamos hablando de Dios. Dios está diciendo, contribuye. Dios está diciendo, tributa. Dios está diciendo, acércate. Entonces, esas son palabras que deberían sonar fuerte y que no suenan fuerte. Pero ese es el tipo de ideas que yo estoy tratando que tengamos. Muy bien, entonces vamos a examinar esta controversia que se da. Aquí vale la pena, vamos a tratar un tema que uno de los comentaristas propone y que dice que en las parashás no hay un orden, como lo hemos venido viendo. Estamos viendo, ok, esto se dio antes que esto porque a Dios no le interesaba que mientras se estaban dando los mandamientos hubiera una interrupción. Entonces buscamos esas conversaciones antes y después que están en la Biblia, donde se ve eso, se ve que Dios dio las primeras dos palabras y después dio las siguientes 8 cuando fue lo de la experiencia en Sinaí. Muy bien, solo quiero
no compartir, sino recordar, recordar el año pasado lo vimos, pero para comprender esta controversia, vamos a dividir la última mitad del libro de Éxodo o Shemot en cuatro unidades distintas. La semana pasada definimos y discutimos la primera de estas 4 unidades, que son los capítulos 19 al 24. Esa sería la primera. Los capítulos del 25 al 31, que incluyen la Parashá Terumá, que es del 25 al 27, la Parashá Tetzaveh, que es del 27:20 al 30:10, capítulo 27 y 30, y la primera mitad de la Parashá Kitizá, que la Parashá Kitizá es a partir del capítulo 30, 11. Entonces, esta sería la parte segunda de la división que estamos haciendo, que es del 25 al 31, que es la sección donde Dios está ordenando que se construya el tabernáculo. También en los capítulos del 32 al 34, que comienza con la segunda mitad de Kitizá, también forman una sección distinta. Y último va a ser la última. Va a ser, lo voy a poner aquí, del capítulo 35 y 40. O sea, aquí tenemos la parte A en la esquina superior. No sé si es izquierda o derecha ahorita. Izquierda, voy a decir. A, B, C y D. O sea, A es 19 al 24 de Éxodo. B del 25 al 31, que es la parte que Dios ordena para que se construya el tabernáculo. La parte C, es la parte donde sucede el pecado del becerro de oro. Y la parte D, del 35 al 40, que es cuando ya se está construyendo. Ya Dios ordena que se construya y en el D se construye. Y los mandamientos para construir, Perdón, la A es la experiencia en el monte del Sinaí, que es como que Dios usó el monte del Sinaí como lugar santísimo. O sea, es como que ahí está formado, es como que si fuera el campamento hecho ahí. Y como Dios ordenó después el campamento. Pero la primera parte, la A es la experiencia en el monte del Sinaí. La B es la que estamos viendo hoy, o la Parashat Terumá, que es la orden o los mandamientos para construir el tabernáculo. La C es la parte del becerro de oro, y la D es cuando se está construyendo el tabernáculo. Entonces, esta tabla que acabamos de ver, nos va a ayudar o sea, solo verlo así ya nos va a ayudar a entender por qué, por ejemplo, Rambam mantiene la secuencia A, B, C y D. O sea, Rambam él va con, él mantiene que la lógica de como está escrito está bien. En cambio, el otro Rashi afirma que Dios ordenó la construcción del tabernáculo después de los eventos del pecado del becerro de oro. Eso quiere decir que para él primero pasó el A, segundo pasó el C, la sección C,
tercero la sección B y cuarto la sección D. Entonces, esa es la forma que ellos lo ven. Por ejemplo, y aquí es donde, por eso la pregunta inicial, si no hubiera sucedido el pecado del becerro de oro, habría hubiera habido necesidad de construir el tabernáculo. Al final vamos a ver, yo creo que la respuesta que nosotros vamos a dar va a ser más clara después de ver todo el debate. Muy bien, a primera vista, la opinión de A, B, C, D de Ramban es la más lógica. Es de esa forma es que leemos la Biblia y estamos acostumbrados a leerla de esa forma. Y asumimos que así es el orden. Entonces, para poder comprender y apreciar la segunda opinión, primero debemos explicar más detalladamente por qué hace el desenfoque. Entonces, los primeros 40 días que Moisés subió al monte del Sinaí, ¿para qué fueron? Al final de la Parasha Mishpatim, que es al final de la sección A, Moisés ascendió al monte de Sinaí para recibir las tablas de la Torá y el mandamiento. Vamos a ver esta escritura donde dice y el mandamiento. Muy bien, en Éxodo 24:12 está esto que acabamos de leer. Dice, y Jehová dijo a Moisés, sube al monte ante mi presencia, permanece allí y te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento que he escrito para instruirles. O sea, nótese qué interesante que dice el mandamiento. Entonces, las tablas son donde Dios escribió los 10 mandamientos, lo que conocemos los 10 mandamientos o las 10 palabras. Pero eso, ahí estamos claros, donde dice las tablas. Donde no está claro es a qué se refiere las palabras a qué se refiere el mandamiento. O sea, las tablas de la piedra con la Torá y el mandamiento. O sea, aquí dice la ley, pero con la Torá y el mandamiento. Esa parte no está clara. ¿Por qué no está clara? Porque la Torá, como se conoce, es un documento muy grande y sabemos que la Torá completa no fue dada en esta oportunidad de los 40 días. Entonces, la ley, ¿verdad? Posiblemente esté hablando de la ley de construir el mandamiento, la orden de construir el tabernáculo. Podría ser. Pero si simplemente seguimos el orden simple de la narración, entonces la Torá y el mandamiento mencionados aquí en el 24:12 deben ser los mandamientos que siguen, es decir, o sea, podrían ser los mandamientos que siguen, es decir, la sección B, que aquí no estoy acostumbrado a usar mi pad, pero aquí está. Muy bien. Vamos a ver esto. Dice, en otras palabras, podría ser esta sección de la unidad B que empieza aquí en 24:12-18, que nos dice Moisés asciende al monte del Sinaí para recibir la Torá y el mandamiento. Y luego el 25:1 continúa explicando lo que Dios le dijo a Moisés.
Y esos mandamientos continúan hasta el final, cuando empiezan en el capítulo 25. Ahí empieza y termina hasta al final del capítulo 31. Entonces, Moisés asciende al monte del Sinaí, ante todo para recibir las tablas, que es el símbolo del pacto en el monte. Y teniendo en cuenta estas tablas, que deben ser guardadas. Esto es bien importante porque estas tablas Dios las dio y tienen que ser guardadas. O sea, ¿dónde las va a guardar? Ya sabemos que esas tablas van en el arca. O sea, ya leímos la historia, ¿verdad? Leímos la historia. Pero ya sabemos que esa es el arca del pacto. Por eso se llama el arca del pacto. El arca es donde va a ser guardada. Entonces es lógico que la Torá y el mandamiento se refiera a las leyes del tabernáculo. O sea, es lógico, tal vez no para la mentalidad occidental, pero sí es lógico que, miren, la Torá tiene distintos significados. Por ejemplo, no es cuando decimos la Torá, podemos estar diciendo la instrucción. Dios dio la instrucción. Ese es Torá. Dios dio la instrucción. Ese es uno de los significados. Entonces, Dios dio la instrucción. Si pensamos, Dios dio la instrucción de hacer el tabernáculo, cabe dentro de nuestro... cabe dentro del lexicón de la palabra, ¿verdad? Entonces, no así. En español es como más difícil de pensarlo porque Dios dio la ley. Y la ley, solo hablar de la ley en español y en nuestro medio se hace en la mente y ya hay mucha estática y hay mucho repudio. Ya solo la palabra ley es para repudiarla, ¿verdad? Y eso es un error. Eso es un error porque en el reino de Dios hay una ley. No hay reinos sin leyes, no existen, punto. Ni arriba ni abajo, en ningún lado, ni en la tierra. Si hay reino, hay ley. Y hay rey. Y hay abogados, y hay jueces, y hay acusadores. Todo eso es un concepto. Es un concepto. Entonces, imagínense que yo voy a un reino X y entro en el reino y por alguna razón voy en mi carro en ese reino y tengo un accidente. Alguien chocó contra mí. Y yo iba manejando bien en la calle, en la carretera, pero esta persona por el lado me pegó y no se pasó el alto. Entonces, hay una ley que dice que cuando hay un alto, la persona tiene que parar, perdón. Pero esa persona no paró y me pegó. Entonces la ley está a mi favor porque el que la violó fue la otra persona. Solo imagínense que en ese reino las cosas se movieran por gracia y dijera el otro que me pegó, no, es que no tengo obligación de pagarle porque no hay nada que me obligue a pagarle. O sea, momento. La gracia
es aliada de la ley, no es antagonista ni en contra. Y lamentablemente en el occidente la hemos vuelto antagonista, en contra, o algo que reemplaza a otro. No es así. La ley sigue, la gracia es algo que siguiendo el ejemplo que yo llevo del accidente. La gracia, yo soy extranjero en ese reino, pero yo tengo la gracia de que esa ley a mí también me está protegiendo. Entonces, porque he sido introducido a ese reino, y supongamos que no tenía que ser introducido. Dios no había escogido mi reino de donde yo venía para venir a este reino. Entonces, pero yo tuve la gracia de que yo fui escogido por Dios para entrar en el reino. Y entro, punto. Y ya soy parte del reino. Ahí aplica la gracia, pero la ley sigue funcionando y la gracia sigue funcionando. La gracia sigue, es algo que no es antagónico, sino son aliados con la ley. La ley y la gracia son aliados. Entonces no son antagónicos. Y lamentablemente en la Biblia sí es. Y lamentablemente hemos sido enseñados a que uno no va con la otra. Pero bueno, aquí me salió un poquito del tema, pero sigamos adelante. Entonces, tal vez al final de este video se mejore, o no es que no se mejore, podamos sino podamos ver lo que yo estoy diciendo, porque al final vamos a juntar muchas cosas que estoy hablando aquí con otras escrituras más adelante, que tal vez ahí yo quiero ir dando. Pero sigamos. Perdón me salí un poquito, pero sigamos adelante. Ahorita voy bueno, veamos en este Éxodo 24, 12, 18, que dice: y Jehová dijo a Moisés: sube al monte ante mi presencia y permanece allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento que he escrito para instruirles. Y se levantó para instruirles. Y se levantó Moisés y también Josué y su servidor, y subió Moisés al monte de Dios. Y él había dicho a los ancianos: quedaos aquí hasta que volvamos. Quedaos aquí hasta que volvamos. Y mirad a Aarón y Hur están con vosotros, quien tenga asuntos acérquense a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte del Sinaí. Y la nube la cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. Pero la apariencia de gloria, la apariencia de gloria de Jehová en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Moisés entró en medio de la nube y se subió, que no veo la escritura ahí, al monte, y estuvo ahí en el monte 40 días y 40 noches, o 40 días, ¿verdad? O sea, el Señor estuvo ahí, Moisés y Dios estuvieron recibiendo esas instrucciones durante esos 40 días, ¿verdad? Normalmente tengo la escritura en otro lugar y hoy no la... ya sé qué hubiera hecho. Ajá. Bueno. Ya no me va a pasar.
Bueno, entonces ahí estuvieron. De ahí en el versículo, ahorita en el capítulo, versículo 25, vamos a ver del 21 al 22. Dice, pondrás el propiciatorio encima del arca y dentro del arca pondrás el testimonio que te daré. Y allí me reuniré contigo, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Y por encima del propiciatorio hablaré contigo todo lo que haya de ordenarte para los hijos de Israel. Muy bien, en la escritura anterior, que era el capítulo 24, ahí ya le está dando las tablas, ¿verdad? O sea, aquí a mí me gusta la parte en que están ahí y él le va a dar las tablas, ahí se las está dando, pero en el capítulo 25 aquí, ahí dice que se las dará. O sea, momento, o sea, este es el tipo de debate que hay que ponerle atención. Dios le está diciendo que le está entregando las tablas en el capítulo 24 y en el capítulo 25 está diciendo que se las va a dar. Entonces ahí hay un problema con los tiempos, ¿verdad? O sea, tiempo pasado, tiempo futuro. Y eso es lo que hace este tipo de debate, es lo que abre esta posibilidad de pensar de que las escrituras no están siguiendo un orden cronológico, sino que sí están siguiendo un orden temático. Entonces hay que considerar las dos, o sea, no hay que desechar una y mantener, o sea, al tener las dos, uno puede pensar mejor y uno puede discernir qué es lo que Dios está haciendo, o sea, en las dos opciones. Y eso es lo que me gusta, porque al fin y al cabo, eso es lo que viene a pasar. Uno discierne bien lo que está sucediendo. Entonces, una vez que construyen el tabernáculo, los mandamientos restantes van a ser transmitidos a través de la reunión que va a tener Moisés con Dios en el propiciatorio, en el caporet, en el lugar santísimo. O sea que eso quiere decir que va a haber mandamientos que Dios va a darle en el monte del Sinaí, y va a haber mandamientos que Dios va a darle cuando ya esté el tabernáculo. Entonces ahorita le está diciendo que construya el tabernáculo. Una vez se arma, se ensambla el tabernáculo, en el capítulo 40, inmediatamente Dios transmite un conjunto completo de mandamientos a Moisés desde el propiciatorio, como lo dijo. Entonces, el propiciatorio que está en la tienda de reunión, mejor conocido, eso lo vemos ya cuando viene el capítulo 1 del libro de Levítico. Y ahí le dice, ahí se comienza a ver, en el capítulo 1 de Levítico dice, llamando Jehová a Moisés, es como exactamente lo que pasó en el monte Sinaí, cuando Dios llamó a Moisés a la nube. Aquí está pasando algo similar, y llamó Jehová a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo. Pero esto viene a suceder hasta que ya está armado el tabernáculo. Ahora, este enfoque es muy simple. Nadie más lo propone por dos razones. Primero,
no se necesitan más de 40 días para que Dios le enseñara a Moisés sobre las leyes del tabernáculo. Debe haber habido algo más también. O sea, en lo particular yo pienso que cuando uno está con Dios, el tiempo simplemente no es parte de la reunión, ¿verdad? Porque yo pienso que cuando uno está con Dios, Dios puede transmitirnos más allá del lenguaje nuestro, de la forma de comunicarnos como que tenemos. Dios puede hablarnos voy a decir algo, en lenguaje quantum, quiere decir él piensa y sus pensamientos yo los recibo. Y al revés también, Dios conoce mis pensamientos. O sea, que hay mucho que puede suceder. O sea, yo no soy mucho de pensar, sí, es que estuvo 40 días y tuvo que darle esta cantidad de mandamientos. Yo pienso que es una experiencia con Dios, no está amarrada a eso, pero esa es harina de otro costal. Muchas otras fuentes posteriormente en la Torá implican que Moisés aprendió en esa reunión más mandamientos en el monte del Sinaí. Sí, esas son opiniones, pudo haber pasado muchas más cosas también. Entonces, por estas razones, los comentaristas explican por qué específicamente las leyes del tabernáculo se registran en este punto del libro de Éxodo, en que también se le dieron a Moisés muchos otros mandamientos durante esos 40 días. Para Rambam, el 25.1 ofrece un enfoque pro tabernáculo muy comprensivo y muy enfático. A redactar argumentos tanto textuales como conceptuales, él piensa que el tabernáculo sirve como un vehículo para perpetuar la experiencia del monte del Sinaí. Que sí, a mí me parece también, me parece muy, muy clara y muy acertada. Como yo dije, cuando Moisés subió al monte del Sinaí y Dios lo llamó de la nube, que yo dije, es como el monte del Sinaí, era como el lugar santísimo. O sea, ahí había un orden y los sacerdotes que acompañaron a Moisés pudieron subir al monte hasta cierto punto, pero de ahí ese punto para de arriba ya no pudieron subir. Y Dios les dijo, hasta aquí llegan ellos, tú sigue después. Subieron más allá. Entonces, aunque Moisés también recibió otros mandamientos en ese momento, el libro de Éxodo se enfoca en este momento al tabernáculo, que refleja el nivel único que los israelitas alcanzaron cuando aceptaron el pacto con Dios en el monte del Sinaí. O sea, lo más cerca que los israelitas pueden acercarse a Dios es en las limitaciones del tabernáculo. O sea, en las afueras de la tienda del tabernáculo. Y hasta ahí, no podían ir más adentro. No estaban capacitados para ir más adentro. No estaban invitados, no estaban apartados, no estaban, porque en este caso los que podían pasar de la entrada del tabernáculo hacia adentro en el atrio exterior son los levitas que les tocaba su turno estar ahí. Entonces ellos podían entrar, ellos sí tenían permiso, tenían acceso, pero eso que tenían permiso y no es como que tenían una identificación que los dejaba entrar, no era así, sino que ellos ya habían pasado por un proceso de santificación, de apartarse para Dios.
Ellos ya habían pasado por ese proceso, como lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, el que no tenía esa... no quiero decirle permiso, el que no tenía esa clearance, en español no se me viene la palabra, esa libertad de entrar, porque esa libertad de entrar ahí la tenía por parte de Dios, y Dios sabía, el que no entraba bien caía, ahí mismo, y simplemente se caía, ¿verdad? Entonces, era algo que no había que estarle viendo no había que estarle viendo la identificación para ver si esta persona tenía la autoridad de entrar. No, ¿verdad? No era así. Bueno, además de este punto focal del tabernáculo se encuentra el arca que contiene, o sea, aquí ese es precisamente cuando empezamos a ver toda la descripción, lo primero que habla es del arca que contiene las tablas, ahí donde se van a guardar las tablas del pacto. O sea, imagínense, Dios está haciendo su lugar donde Él va a habitar temporalmente, o sea, temporalmente con los israelitas en el desierto. Lo primero que Él piensa es dónde vamos a poner nuestro pacto. Nuestro pacto. O sea, nuestro pacto. O sea, para Dios es importante eso. Para mí es importante eso. Porque es pacto, es lo que Él es lo que nos une. A Dios y a mí. Nos une pactos. A Dios y a todos. A Dios y a Israel. A Dios y al que quiera acercarse a Dios, nos va a unir pactos. Porque Dios funciona con pactos. Entonces, Dios le dio directamente a Dios los mandamientos. Perdón, Dios le dio directamente a Israel los mandamientos y los instruyó con una muestra de mandamientos. O sea, los instruyó en la Parashá Mishpatim. Los israelitas aceptaron y entraron en el pacto. Eso lo vimos la semana anterior. Capítulo 24 del 1 al 11. Y lo vamos a ver en este momento. Veamos el capítulo 24 del 1 al 11. Dice, muy bien. Después dijo a Moisés, sube a Jehová tú con Aarón, Nadab y Abiú, con 70 de los ancianos de Israel, y os postraréis a lo lejos. Eso se lo está diciendo a los ancianos y a los que iban con Moisés. Solo Moisés se acercará a Jehová, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés regresó y contó al pueblo todas estas palabras de Jehová y todos los decretos y todo lo que el pueblo respondió a una voz y dijeron, cumpliremos todas las palabras que Jehová ha hablado. Y escribió Moisés todas las palabras. O sea, esto es importante que lo visualicemos, o que esas palabras las escribió Moisés. Esas palabras que está hablando, las escribió Moisés. Y le tomó un tiempo escribirlas. Levantándose temprano en la mañana, levantándose temprano por la mañana, construyó al pie del monte un altar y 12 estelas conforme a las 12 tribus de Israel, y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios de becerros, ofrendas de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos
del pueblo. Muy bien. Ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos. Otra vez, aquí está la afirmación, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Jehová habló. Entonces, Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo, he aquí, estas palabras son tan importantes. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. O sea, aquí es de sentarse y pensar, meditar. Wow, Moisés está diciéndole, Señor, aquí está el pueblo. Están diciéndote sí, aceptamos. Y están sellando su afirmación, su respuesta, con sangre. ¿Verdad? ¿Qué pasa si rompemos el pacto? O sea, eso es lo que quiere decir. Pues va a correr el que rompe el pacto, corre la suerte de la sangre del animal que donó su sangre para el pacto. El que lo rompa va a terminar como el que está muriendo. La sangre de esta víctima que murió. Así funcionan los pactos, así funcionaban los pactos. O sea, es de tomar atención, o sea, es de ver que Dios está haciendo este pacto con ellos, un pacto de sangre. ¿Verdad? Es obvio que esto es muy serio, es muy serio. Es algo muy serio que hay que entenderlo, ¿verdad? Así como está pasando. Entonces Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú y con los 70 ancianos y vinieron a Dios, al Dios de Israel. Bajo sus pies había como una hechura de piedra de zafiro con había una hechura de piedra de zafiro semejante en pureza a los mismos cielos. Y no extendió su mano contra los distinguidos hijos de Israel que pudieran contemplar a Elohim después comieron y bebieron. O sea, eso de comer y beber es celebraron. O sea, ¿qué celebraron? Celebraron el pacto. ¿Verdad? Muy bien. Eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? He aquí, al hacer este pacto, ellos se convierten en su nación y él se convierte en el Dios de esa nación, como se estipuló originalmente con Abraham, Isaac y Jacob, como Abraham particularmente. Entonces, ahora ellos son dignos. Ahora ellos son dignos de poner en medio de ellos la morada donde Dios va a estar, donde Él va a poner su nombre. Y ahí Él hablará con Moisés y les va a ordenar, les va a instruir a los hijos de Israel. Ahora, la profundidad o el secreto del tabernáculo es que la gloria de Dios, la gloria, Kabod, que moraba en el monte del Sinaí, ahora moraría en el tabernáculo. En una manera más oculta, más compactada, tal vez decirlo, más secreta.
comparada con el monte del Sinaí, que el monte del Sinaí no era de esta dimensión, como la dimensión del tabernáculo. El monte del Sinaí tenía posiblemente la dimensión de 1000 tabernáculos, si quiero decir algo. O sea, estoy calculando, poniendo un número. Bueno, pero ¿cuál es el enfoque entonces? Eso es como lo ve Ramban, como lo ve Rashi. Él lo ve totalmente contrario. Vamos a ver en el versículo 31, 18, que lo que dice él, y que el mandamiento de construir el tabernáculo vino después de lo que sucedió en el pecado del becerro de oro. Y aquí dice, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Entonces, en otras palabras, él dice que las parashot no representan un orden cronológico, sino que van describiendo un orden temático. Y va más allá. Él está afirmando que durante los primeros 40 días Dios recibió los mandamientos de la Torá, excepto las leyes del tabernáculo. A primera vista, esto no pareciera que fue así. No pareciera que fue el caso. ¿Por qué la Torá debería registrar en este punto específicamente esos mandamientos que Moisés no recibió en ese momento? Mientras él omite todos los mandamientos que sí recibió en ese momento. ¿Y por qué llegó a esta conclusión? Entonces, para ver esta diferencia de ideas, debemos recordar que él se basa en la idea de que la Torá está escrita en un orden por tema, ¿verdad? O sea, un orden temático. Y este principio simplemente significa que el arreglo en que la Torá registra sus parashas o sus porciones no están en orden cronológico. O sea, eso es algo que hay que tener en mente, que puede pasar así. Entonces, Ramban piensa que no está de acuerdo con esa posición y argumenta que la Torá sí sigue un orden cronológico. Y esa es básicamente la diferencia entre ellos. A menos que haya un detalle técnico que obligue a decir lo contrario, entonces él asumiría el orden que está escrito, que corresponde a un orden cronológico, exceptuando esa situación que se está dando en la escritura mientras la está viendo, leyendo. Entonces, la Torá transmite un mensaje no solo por el contenido de cada parashá, sino también interpone intencionalmente ciertas porciones de otra parashá, una al lado de la otra. Y eso pasa, pues ahí se ve, o sea, eso sucede. Entonces, siguiendo este enfoque, él asume que la Torá a veces puede referirse en una secuencia conceptual a una secuencia cronológica. Entonces, a menudo él explica que ciertas parashas en realidad tuvieron lugar antes o después, cuando la progresión del tema lo implica como tal, como es lo que hemos venido viendo desde el capítulo 19 en los videos anteriores. La diferencia entre las primeras 2 palabras, los 2 mandamientos y los siguientes 8, que eso lo explicamos en su oportunidad. Con estos antecedentes podemos comprender entonces que cuál es el enfoque de Rashi en el contexto que estamos hablando.
Entonces, acudiendo a este principio de que las parashas no están escritas en el orden cronológico, sino que en un orden temático, entonces ahí donde él empieza las consideraciones que él habla y las pone en su mente. Por lo tanto, puede pasar por alto evidentes similitudes entre la construcción del tabernáculo y el pecado del becerro de oro. No puede ser casualidad que los israelitas deban donar colectivamente su oro para construir el tabernáculo. Por ejemplo, vamos a comparar dos escrituras, Éxodo 25, del 1 al 2, y Éxodo 32, del 2 al 3. El primero dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. Ese es terumá, que recojan una terumá para mí, una contribución, un tributo para mí. Todo varón generoso de corazón va a recoger y va a dar un terumá para mí. Eso es el inicio del capítulo 25. En el 32 dice: entonces Aarón les dijo: arrancad los zarcillos de oro de las orejas de vuestras mujeres, y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces se quitó pues todo el pueblo los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los llevaron a Aarón. El versículo de apertura sobre el tabernáculo: y me harán un tabernáculo y habitaré en medio de ellos, que es el 25:8, parece rectificar esta situación de que los hijos de Israel, después del pecado del becerro de oro, cuando Moisés debe mudarse a su tienda llamada Ohel Moed, lejos, fuera del campamento, aquí estoy tratando de corregir mi... Muy bien. Lejos fuera del campamento. Eso está en el capítulo 33:7. Aarón debe traer un par, o sea, un toro y un becerro. Un becerro que es un bebetoro, para una ofrenda de culpa durante la ceremonia de la dedicación del tabernáculo. Entonces, esos detalles como que le van dando como que van formando una idea, ¿verdad? Se hace el tabernáculo, y cuando se va a inaugurar el tabernáculo, pues sucede esto. Rashi, por lo tanto, explica que el mandamiento de construir el tabernáculo vino después del pecado del becerro de oro, durante los últimos 40 días, porque sirvió como una forma de expiación por ese pecado del becerro de oro. Entonces aquí es donde él está diciendo, o sea, mientras, esta es la cuestión, mientras Moisés estaba en esos 40 días en el monte del Sinaí, y Dios le dice a Moisés: mira, baja, porque allá los chicos ya se corrompieron. Entonces él baja, y eso pasó durante esos 40 días, y por eso tiene sentido lo que le está diciendo, ¿verdad? Porque nosotros leemos acerca del becerro de oro hasta el capítulo 32, ¿verdad? Del 32 al 34. Y la orden de construir el tabernáculo se da en el 25. Pero aquí es como que se estuvieran tratando varios temas. Uno, Dios le está dando las tablas durante esos mismos 40 días a Moisés, y le dice: mira, estas son las tablas aquí, pero esas tablas tienen un estuche que se llama el arca del pacto. Entonces y le da instrucciones de cómo van a ir esas tablas. O sea, va teniendo sentido, ¿verdad? Pero mientras está pasando todo esto, también pasa lo del becerro de oro, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es
ya empieza a tener como más sentido lo que ambos están diciendo, porque la verdad es que los argumentos de ambos son muy válidos y tienen sentido. Entonces, pero nuevamente, no, aquí no es de pensar, nos perderíamos mucho si pensamos quién tiene la razón. O sea, aquí uno está diciendo, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo creo que pasó, y el otro está diciendo, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo creo que pasó, pero en medio de las dos cosas, ¿qué quiere Dios? Número uno es mira, este es nuestro pacto. Nuestro pacto va a estar guardado en este lugar. Para mí es muy importante nuestro pacto. Y Dios le está dando instrucciones de dónde va a ir y dónde lo va a guardar. Y mientras eso está pasando otra cosa. Pero también está hablando, también a Dios le interesa mantener su territorio, mantener la santidad del tabernáculo, también la santidad del monte del Sinaí, la santidad del tabernáculo. No puede entrar cualquiera. El que entra tiene que ser preparado, tiene que estar limpio, en el sentido de limpio en su corazón de pecado, y tiene que pasar por este proceso. Es un sacerdote, ¿verdad? Entonces, queda claro que Rashi, según Rashi, porque la Torá eligió registrar esta parashá fuera del orden cronológico. Entonces, nos volvemos a preguntar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Es muy tentador considerar que esta disputa entre ambos como un argumento fundamental respecto por qué Dios está pensando en el templo. O sea, porque al final el tabernáculo no siguió, pero sí Dios tiene en mente el concepto de un templo. Eso, ya vimos dos perspectivas, pero la escritura sí es muy clara y va hablando la Biblia acerca de una casa de Dios. ¿Y dónde se habló primero? Por ejemplo, podemos pensar con Abraham, se vio, se puede también con Jacob. O sea, ahí sale el tema también. Entonces, estamos como viendo estos dos genios que están dándonos sus perspectivas, pero también en medio está el discernimiento y la perspectiva de Dios, de que Él en su corazón ya tenía pensado, aún antes de que pasara todo esto del becerro de oro, el concepto del templo. Y ahí ya como que se va redondeando todos los elementos que nosotros podemos necesitar para ir entendiendo todo lo que estamos viendo. Si el pecado del becerro de oro nunca hubiera ocurrido, Dios siempre hubiera querido que los israelitas construyeran el templo. El templo, o sea, no estoy hablando del tabernáculo, sino el templo. Porque sirve como la representación física de la presencia de Dios en medio de ellos. Y el punto es que Dios quiere habitar entre nosotros. La intención de Dios es habitar entre nosotros. Que nosotros no aceptemos esa habitación en medio de nosotros, que es lo que ha pasado. Ese es otro cantar. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ocurre, no, si yo no quiero seguir esas instrucciones, no son para mí, o etcétera. O sea, aquí nos podemos hacer demasiado, o sea, nos podemos confundir. ¿Qué quiere Dios en medio? Él quiere habitar en medio de nosotros. Él quiere habitar en nosotros. Eso es lo que Él quiere.
Pero para que eso suceda, tiene que pasar algo en nosotros. Eso no es así de que, como yo tengo carnet de tal organización, él va a venir a habitar conmigo. No. La santidad es, sin santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. La santidad es el tema. Ahora, ¿quién supervisa el tema de la santidad? ¿Quién? Sí, yo tengo mi carnet de santo. No. No, simplemente si yo pongo los pies en el territorio de Dios y yo no soy digno de poner los pies ahí, corro mucho peligro. Bueno, ¿por qué? Porque no estoy respetando la santidad de Dios, porque no estoy honrando, no le estoy temiendo, estoy usurpando el territorio de Dios. Y eso es lo que Dios ha estado diciéndole. No suban, no suban, no se acerquen, no crucen, no pasen donde estoy yo. Sí, pero no, eso ha sido y seguirá. Dios tiene su lugar. Nosotros tenemos nuestro lugar. Y en el reino de Dios, Él tiene su lugar y nosotros tendremos nuestro lugar. Así es el reino. Así es el rey. Él tiene su lugar y nosotros tenemos nuestro lugar. No podemos entrometernos y botar las limitaciones y llegar. Los mismos ángeles cuidan que eso suceda. Cuidan las áreas. Los querubines están alrededor de él, cubriendo que eso pase. Él cubre, ellos cubren. Los ancianos que están delante de Dios respetan. ¿Por qué? Porque hay instrucciones. Porque hay temor. Porque hay instrucciones. Entonces, tal vez me adelanté un poquito, ¿verdad? Entonces, si no hubiera pasado el pecado del becerro de oro, ellos piensan que tal vez nunca había habido necesidad de construir un tabernáculo, pero por otro lado, como ya dije, Dios quiere habitar en medio de nosotros. Ahora, ¿a qué se debe a que Dios no habita en medio de nosotros? Esa es una pregunta que debemos hacernos. O sea, es muy importante. Entonces, la idea, ¿acaso fue esta idea de construir el templo una idea tardía? ¿O fue solo después de que los israelitas pecaron, que Dios se dio cuenta de la necesidad de la representación de su presencia física en medio de ellos? Pero como ya vimos, bueno, sigamos viendo porque falta. Entonces, a pesar de la tentación de esta conclusión, primero debemos mostrar que uno puede y debe estar de acuerdo en que Dios originalmente sí tenía intenciones de habitar en medio de su pueblo en forma física. Entonces, aquí es donde se comienzan a reconciliar estas interpretaciones entre estos dos, Rashi y Rambam, con la explicación del tabernáculo. Debemos diferenciar entre dos conceptos. Primero en el tabernáculo, que es el Mishkan y el templo, que es Mikdash, el tabernáculo, y el Mishkan, que es el templo. Aunque ambas palabras describen un santuario dedicado a la adoración de Dios, en aras de claridad a cada palabra, en nuestra explicación que sigue se le dará un significado específico. El tabernáculo es el santuario temporal, una estructura portátil similar a una tienda de campaña, buena para viajar, y el Mikdash
es un santuario permanente, un templo, que es una enorme estructura de piedra construida por el rey Salomón. Entonces ellos, tanto uno como el otro, en lo que sí están de acuerdo es el concepto de un santuario donde la Shekinah de Dios venga. Y lo que valida a ambos, tabernáculo y el templo, es la presencia de Dios. O sea, no es que digan, yo soy esto, yo soy lo otro, o nosotros somos este pueblo, nosotros somos este pueblo. No. Lo que valida eso es la presencia de Dios, que mora entre los hijos de Israel, en medio. Entonces, esto no solo es un ideal, sino es un compromiso. Entonces, para probar estos conceptos, volvamos a los conceptos básicos discutidos, en el libro de Génesis. ¿Qué es lo que comencé hablando? Que cuando Abraham construye un altar en Betel, él clama el nombre de Dios. Eso está en el versículo 12, capítulo 12, versículo 8 de Génesis, y en el 13 y 4. 13, 4. Más tarde, en ese mismo sitio, Jacob despierta en un sueño. Y él dice, qué tremendo es este lugar, qué terrible. El asustado se levanta y dice, cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Dios, puerta de los cielos. O sea, aquí se deja ver. O sea, tal vez es interesante que en la historia, o sea, primero pasó lo otro. O sea, primero pasó lo del Monte del Sinaí y después esto, porque porque fue el Señor el que le dio a Moisés todas estas palabras, le pudo estos 40 días pudo Moisés haber estado escribiendo toda la historia de Génesis en el Monte del Sinaí. Y ellos no lo tenían claro, no tenían las escrituras como nosotros las tenemos hoy. ¿No? Entonces, por eso a nosotros, como somos muy ordenaditos, vamos leyendo Génesis y no pensamos que cuando leemos Génesis 1, el origen de esas palabras vino de Monte Sinaí. O sea, nunca pensamos eso. Pero en este caso, Dios está retrocediendo en la historia y está diciendo con Abraham y con Jacob, hablamos de la casa. Vimos el concepto de la casa de Dios, Betel, o el lugar que Jacob dice, es puerta de los cielos. Y ahí, en ese lugar, Jacob hace un monumento y jura regresar a Canaán y a establecer ese sitio como la casa para Dios, Bet Elohim. O sea que este es un concepto mismo que vivió Jacob, vivió a Abraham. O sea, ahí se ve. O sea, Dios está interesado en habitar en medio de nosotros. Eso es algo que ya no se puede de nuestra mente, de mi mente, ya no sale. A Dios le interesa vivir en medio de nosotros. O sea, es tremendo que eso esté pasando. Dios quiere que vivamos juntos. Voy a leer una escritura en Éxodo 15, 17. Y dice, tú los traerás y los plantarás
en el monte de tu heredad, el sitio firme. Oye, Jehová, ¿qué hiciste para tu morada? El santuario. Oye, Jehová, que establecieron tus manos. Esta es parte de la canción de Moisés cuando cruzaron el monte del Sinaí, cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? Cantaron esa canción, y ahí dice, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, en esa canción, el sitio firme. Oye, Jehová, ¿qué hiciste para tu morada? O sea, Dios está asegurándose que Él quiere estar en un santuario en donde Él ya lo sabe, que lo estableció sus manos. O sea, aquí estamos hablando de un santuario, no un santuario en el desierto, o sea, en la mente de Dios. Él está tratando de emular su morada en nuestra morada, ya sea en el tabernáculo o está en el templo. Y finalmente en la Parashá Mishpatim encontramos también una prueba concluyente del concepto básico de una casa para Dios que no tiene relación con los eventos del becerro de oro. Por ejemplo, en el versículo 23, 14, 17 dice, 3 veces al año celebrarás para mí, guarda la fiesta de los panes sin levadura y no guarda el Hag Hamatzot y no me visites con las manos vacías. 3 veces al año, todos tus varones, todos los hombres, se presentarán delante de mí. ¿Ok? Entonces Dios está instruyendo, aún antes de estar hablando del tabernáculo, Él ya está instruyendo a su pueblo a que van a estar delante de Él, obviamente en un lugar físico, 3 veces al año. Entonces, está dándonos chispazos, estamos viendo qué es lo que está en la mente de Dios. Repito, en la mente de Dios. En su mente, Él quiere habitar en medio de nosotros. Entonces, por lo tanto, algún tipo de templo tiene que ver con este mandamiento para que se pueda cumplir. También en el 23:19, Éxodo, dice, tus primicias deben ser llevadas al Bet Jehová Eloheja, a la casa de Dios a la casa de Jehová tu Dios. ¿Ok? Entonces, nuevamente, en la mente, ¿qué es lo que está pensando Dios? De traer las primicias, el bikurim, al santuario, a la casa de Dios. Entonces, ellos están de acuerdo, ambas perspectivas están de acuerdo a que esa es la única forma de que pueda suceder eso, de que haya un lugar, una casa, un lugar de habitación donde mora mora Dios, donde mora la presencia de Dios, su Shekinah. ¿Cómo debió haber sucedido todo esto? Para Rashi, el plan original de Dios de que los israelitas conquistarían la tierra a través de una intervención divina sobrenatural. Eso en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, Mishpatim, del 20 al 28, dice, aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, te introduzca en el lugar que he preparado. Guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles.
en contra, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en sus entrañas, en el del ángel. O sea, tú vas a conquistar, el ángel va a ayudar, su nombre va a estar dentro del ángel, pero tú obedece, guárdate, ten temor de mí. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión con tus adversarios, el versículo 22. El 23 dice, porque mi ángel irá delante de ti, te conducirá hacia el amorreo, el eteo, fereceo, cananeo, heveo y jebuseo, y los exterminaré. No te postrarás ante sus dioses, ni les rendirás culto, ni harás según sus obras, sino que los destruirás por completo y destruirás enteramente sus estelas. Serviréis a Jehová vuestro Dios, y él te bendecirá tu pan, tu agua, y apartaré la enfermedad en medio de ti. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni estéril, y haré que el número de estos días, de tus días, sea completado. Enviaré mi terror delante de ti y trastornaré a todo pueblo donde tú entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Delante de ti enviaré la avispa que expulsará de tu presencia al heveo, al cananeo y al eteo. En otras palabras, la gente va a huir de en medio del... Cuando ellos entren, ellos van a huir, el temor va a estar, el miedo los va a coger y los va a expulsar. Los israelitas habrían necesitado muy poco tiempo para completar al menos la primera ola de la conquista por intervención divina. Si eso hubiera ocurrido, no habría habido necesidad de construir un tabernáculo temporal, ya que en muy poco tiempo habría sido posible construir un templo permanente. Sin embargo, a raíz del pecado de oro, del becerro de oro, toda la situación cambia. O sea, es como que el pecado del becerro de oro, ay sí, los israelitas hicieron un becerro, no. No es tan, no, yo no veo eso tan, digamos que lo que pasó con el pecado del becerro de oro es un reflejo de nuestro pecado, es un reflejo de nuestra naturaleza pecaminosa delante de Dios. Es un obstáculo de nuestra inclinación a hacer el mal. Como Dios había quitado cuando pasó lo del becerro de oro, Dios vino y quitó. ¿Qué pasó? Dios vino y quitó su presencia de medio del pueblo. Entonces, la primera consecuencia de haber transgredido es haber quitado la presencia de Dios del campamento. Y eso fue terrible. Entonces, Rashi dice que la construcción del tabernáculo es como un proceso de rehabilitación espiritual. Es como llegar a traer de nuevo que venga Dios y viva en medio del pueblo. Y que haya una transformación en el pueblo. En otras palabras, es la santidad dentro de Israel digna de abrir el espacio dentro del pueblo para recibir la Shekinah. La santidad del pueblo no es más, o sea, ¿cómo se adquiere la santidad del pueblo? Obedeciendo a la voluntad de Dios, obedeciendo a eso que dijeron, sí, lo haremos y cumpliremos. El problema de que se fue la santidad de Dios es que no obedecieron. Eso ha sido el problema una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Cada vez, a través de la historia, ese ha sido el problema. No podemos decir que nosotros no somos la excepción. Nosotros tenemos ese problema, yo me atrevería a decir, más arraigado. El pecado, la inclinación a pecar. La inclinación a invalidar
los pactos que Dios ha hecho con nosotros, la inclinación a desobedecerle. Porque, ¿por qué es que el pueblo es santo? Porque al cumplir los mandamientos, los pone en la categoría de hacer las cosas que nadie en el mundo hacen. Eso los aparta y los santifica. ¿Por qué Israel es santo? Por eso. Porque Dios les dijo, hagan esto. Ellos lo hacen y todos lo critican, ¿verdad? Y ellos están pasando ellos están obedeciendo. Felizmente, la revelación del monte del Sinaí no termina ahí. Isaías anuncia la continuidad del proceso de revelación. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 11 de Isaías, que dice, capítulo 11. Perdón, solo voy a hacer algo rápido. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y sobre él, sobre este vástago, reposará el espíritu de Jehová. Ahí va a estar el nombre de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Y se deleitará en el temor de Jehová. Se deleitará en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de los ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia, aplicando la ley del reino a los pobres. Arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces morará el lobo con el cordero, y el leopardo se esteará junto al cabrito, el becerro, el cachorro del león y el animal cebado crecerán juntos, y un niño los pastoreará. Pasarán las vacas y la osa, y sus crías se echarán juntas, y el león comerá como el buey. El niño de pecho jugará con la cueva del áspid, y el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. No harán mal ni añadirán en todo mi santo monte, como las aguas colman el mar. Así la tierra estará llena del conocimiento de Jehová. Todos van a conocer a Jehová. En aquel día, las naciones buscarán aquel que es la raíz de Isaí, el cual estará en pie como estandarte a los gentiles, y su morada será gloriosa. En aquel día, perdón, yo me quedé atrasado. No cambié la... Voy en el versículo... Perdón. En aquel día, Adonai, volver en la segunda página aquí, Adonai volverá a recobrar con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria y en Egipto.
en Patros, en Etiopía, en Persia, en Caldea, en Amat, en las islas del mar. Alzará el pendón ante las naciones para juntar a los desterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Judá, de los 4 extremos de la tierra. Entonces será quitada la envidia de Efraín y se acabará el rencor de Judá. Esto es, aquí, por supuesto, aquí estamos hablando Efraín, que es los hijos de José, que sabemos que son los que se esparcieron por el mundo y que se mezclaron con las naciones. No tendrá envidia de Judá. Posiblemente nosotros venimos de esa mezcla que tenemos ahí. Ni Judá afligirá más a Efraín. O sea, ya no habrá esa contienda entre Efraín y Judá que ha habido. Desde el occidente volarán sobre los hombros de los filisteos y unidos despojarán a los hijos del oriente. Edom y Moab caerán en sus manos y los hijos de Amón les obedecerán. Y me toca otra vez. Perdón, no era esta la escritura, pero esta escritura anterior, esta que acabo de pasar, es una perfecta descripción de lo que es perfecta descripción de lo que está pasando actualmente. Y ya vi que no está completa, pero yo la voy a terminar. Y dice en 14, dice, desde el occidente volarán sobre los hombros de los filisteos, unidos despojarán a los hijos del oriente. Y en el 15 dice, Jehová sacará la lengua del mar de Egipto, con el poder de su aliento alzará su mano contra el río, lo partirá en 7 cauces y que se pasarán en sandalias, y habrá una calzada para el remanente de su pueblo que quede en Asiria como lo tuvo Israel cuando subió de la tierra de Egipto. O sea, esta es como ya la otra redención, la redención última que Dios que tiene en mente, que Él quiere promover, Él quiere que nosotros tengamos esa experiencia de la redención, o sea, de la última redención. Pero aquí es el Mesías, el que es ese tiempo en que el descendiente del tronco de Isaí va a aparecer, en quien reposa el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y poder, de conocimiento y temor, para conquistar el corazón del hombre y al fin terminar con la desobediencia, esa inclinación maligna que tenemos de pecado y la falta de santidad, para darle deleite al temor de Jehová dentro del corazón de su pueblo, para que su pueblo ciña sus lomos con justicia y fidelidad y paz, para que Jehová vuelva a recobrar en su mano por segunda vez, como dice, al remanente de su pueblo que se ha quedado esparcido por todo el mundo y sea reintegrado a su seno. Entonces, está como que estamos viendo la última parte, la redención. Ya sabemos quién es ese vástago de Isaí, es el Mesías, es Yeshua. Ya sabemos que Él ya empezó a hacer este trabajo. Ya sabemos que Él está en medio de esta situación. Y ya no habrá esa controversia entre Efraín y se acabará el rencor de Judá. Sí, sabemos qué es lo que está diciendo. No me voy a detener aquí porque no es el tema de esto ahorita, pero los que queden en Asiria tendrán una calzada como lo tuvo Israel cuando subió de la tierra de Egipto. Y quiero mencionar el libro de Hebreos también, porque
Aquí estoy llevando la revelación de lo que es el concepto del tabernáculo a nuestros días, porque Dios ha seguido revelando todo lo que es el tabernáculo, el templo. Él quiere habitar en medio de nosotros. Vino Él, Yeshua, Él está haciendo lo que acabamos de leer en Isaías. Y en el libro de Hebreos capítulo 8 dice, versículo 1, ahora bien, aquí estamos hablando de el punto principal, o mejor lo voy a leer. El punto principal que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. O sea, ha venido Yeshua, que ha sido nuestro sumo sacerdote, que se sentó en la diestra del trono de la majestad de Dios en los cielos. Estamos hablando ya de ese tabernáculo que está en los cielos. No estamos hablando de las comparaciones de los tabernáculos y el templo, que es una sombra del que está en el cielo aquí en la tierra, que es lo que hemos estado discutiendo en los últimos minutos, en todo este video. Ahora, aquí estamos casi que concluyendo la razón del tabernáculo. Entonces, el versículo 2 dice, ministro de las cosas santas y el verdadero tabernáculo que erigió Jehová y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar terumás o para presentar ofrendas y sacrificios, por el cual es necesario que también haya tenido algo que ofrecer. Pero si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley. Ok, aquí, según la ley del tabernáculo. Es que interesante esto. Los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales. Como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo. Pues mira, dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Eso está en Éxodo 25:40, en la Parashá Mishpatim de la semana pasada. Pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado en mejores promesas. Muy bien, aquí está hablando, normalmente esto se usa, es que el antiguo pacto, aquí está hablando específicamente. De hecho, hay que revisar si la palabra pacto está aquí en los textos originales. Eso es algo que tienen que buscar en el libro de Hebreos. Porque aquí aquí está viendo un cambio definitivo. Pero lo que está cambiando es las leyes del tabernáculo. ¿Verdad? Que tenemos un mejor mediador de un mejor pacto, el cual está basado en mejores promesas. Entonces, aquí todas las palabras pacto hay que ir a asegurarse de que están en el texto original, porque la palabra pacto muchas veces aparece puesta como una forma de interpretación y no está ahí. Entonces, esa es tarea de cada quien que lo haga. El punto, voy a leer una escritura más que está en Hebreos 9, versículo 23 y 24, que dice, era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales, el templo, fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas
con mejores sacrificios que estos. Porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, que es representación de lo verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Y un versículo más en el capítulo 10 y versículo 1 de Hebreos que dice, porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año. Básicamente, el libro de Hebreos está hablando de un servicio de expiación que lo está ejecutando Yeshua, un sacerdote de la orden de Melquisedec, que es de Melqui, que es rey, y Sede, que es justo, ¿verdad? Es un rey justo, ¿verdad? Es una orden de un sacerdote rey que está él mismo haciendo la expiación por nosotros, para al final habitar en medio de nosotros. Entonces se ha establecido un tabernáculo según el modelo que está en el cielo, con un sacerdote de la orden de Melquisedec que ha presentado la ofrenda de pecado de una vez por todas, ese Yom Kippur que no tiene sustitución. Y el proceso de que la presencia de Dios se acerque a su pueblo se ha revelado. Y por eso en Corintios, en el capítulo 6 de Corintios, habla y dice, el versículo 17, pero el que se une al Señor solo espíritu, un solo espíritu es con Él. El que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa estará fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? Es el santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Nosotros, si nos volvemos santuario de Dios, ya no somos nuestros, ya no soy mío, ya estoy bajo el que me compró, porque fuisteis comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y es básicamente lo que está en la mente de Dios desde un inicio. Él ha ido revelando, revelación tras revelación, poniendo uno sobre otro, no anulando uno después de que pone otro, sino es como que va actualizando el pacto, la revelación del pacto. Y al final, Él hace lo imposible. Él, por medio de su propia santidad, nos compra. Ahora, el hecho de que nos compre no quiere decir que estamos destinados a hacer lo que querramos, porque ya no somos nuestros, ya Él nos compró y nosotros somos sus siervos. Y es interesante que ese es el tema precisamente en la Parashá Mishpatim. Después de la
Primero que habla en el versículo 21 es el esclavo, el siervo de Dios. Si o sea, el concepto de que somos siervos o no de Él nos compra, ¿sí? Él nos adquiere, Él nos compra, nos volvemos esclavos de Dios. Siervos, suena más bonito, porque esclavos no suena bonito. Pero sí somos siervos, pero es lo mismo, siervo y esclavo, de Dios. Y yo quiero ser siervo de Dios. Como dice ahí, que si yo no quiero salir, Él me dice, tú puedes salirte, pero si quieres permanecer, Él te hace parte de su casa. Entonces, el tributo para hacer la paz con Dios ha sido entregado en este tabernáculo no hecho por manos de hombre, que fue revelado en el monte Sinaí, sino que vino Él, como decía en Isaías 11, se mostró, traía su espíritu, Él vino a hacer justicia, hizo justicia, por gracia a nosotros los que no éramos hijos, por gracia nos hace hijos, nos pasa a su reino por gracia, totalmente gratis, no es porque lo merezcamos, y esta es la gracia de Dios precisamente, pero esa gracia es aliada de la voluntad de Dios, de las leyes y todos los mandamientos que Él ha dado, porque los pactos están todos entrelazados, todos están entrelazados. Esa es Dios no varía, no cambia sus posiciones de justicia. Él sigue siendo justo desde el inicio hasta el final. Y eso es lo que Dios ha estado mostrando. Y hacia eso vamos, hacia una revelación mucho más profunda de nuestro pacto con Él, nuestro servicio a Él, y nos ha ido mostrando cómo Él una y otra vez quiere vivir entre nosotros, quiere vivir en nosotros, en un tabernáculo que Él nos ha hecho a nosotros como la habitación de su espíritu. Pero eso quiere decir que tenemos que caminar en su voluntad, en santidad. Shabbat Shalom.